Éxito Radio no avala ni certifica los contenidos y opiniones que emiten sus conductores y invitados durante la programación, siendo responsabilidad de quien lo emite. Muy buenas tardes a todos. Este es su programa Hablando Con. Les saluda su amiga Blanca Rosa Gonzaga Padilla y Estefanía Sevilla, transmitiendo desde las instalaciones de Éxito Radio. Teléfonos en cabina 841-3530. Damos la bienvenida a nuestros invitados, comenzando por el ingeniero en sistemas computacionales Alejandro Mino Espinosa y al licenciado Marco Alejandro Garay Ávila, delegado del Distrito 9 de Nueva Alianza. Hola, muy buenas tardes. Hola. Gracias a todos, buenas tardes. El programa de hoy vamos a hablar sobre la pobreza en México y aquí nuestra conductora nos avienta la pregunta de ¿realmente existe un combate de la pobreza en México? Que bueno, creo que todos sabemos y es muy evidente que existe pobreza en México, ¿no? Habría que ser muy ciego para no podernos dar cuenta de eso. Entonces, la UNICEF, estuve buscando información antes de llegar al programa para ver qué tan real o qué tan latente está este problema actualmente, porque sí, todos hablamos de la pobreza y yo creo que sobre todo en las campañas políticas se habla mucho y todos buscan erradicar la pobreza como si erradicar la pobreza fuera, como estaban hablando ahorita del sistema, como si fuera a programar algo y esto se va a hacer así, ¿no? En general nadie dice cómo, pero todos dicen lo que quieren hacer, pero pues nunca dan una realidad de cómo hacerlo, o en general. En datos más, datos menos, yo creo que cada quien tendrá aquí sus datos o su información y yo creo que las cifras son simplemente complementarias para lo que se ve en la realidad todos los días. A lo mejor aquí en Puebla, yo siempre le he dicho, dentro de todo, Puebla es un estado que sí tiene su índice de pobreza. Estoy hablando de la capital, nada más, ¿no? Yo sé que la Sierra de Puebla es otra situación, pero no se compara con otros lugares. Yo soy de Guerrero y la pobreza que se vive en Guerrero, llámese Puerto, llámese la capital que es Chilpancingo, ya ni siquiera nos vamos a meter en otros lugares, es abrumadora. Entonces la que nosotros manejamos en las costas pues es todavía mucho más grande. Y yo sé que aquí en Puebla hace poco salió una noticia de que decía que Puebla ya está peleando un muy buen lugar entre los estados más pobres del país. Tercer lugar. Cuando antes lo tenían, tenía la hegemonía Guerrero, Oaxaca y Chiapas, yo me acuerdo, pero ahorita pues ya aquí se habla de que la UNICEF nos dice que Nuevo León, por ejemplo, el Distrito Federal tiene un índice de desarrollo humano que se equipara, dice, a países como Argentina, pero Chiapas, por ejemplo, o Oaxaca tienen un índice de desarrollo humano similar a países como Nigeria o Senegal. O sea, tenemos es lógico, es un país muy grande, tenemos una disparidad muy grande. Entre otros datos, nada más para hacer este preámbulo rápido, dice, desde el 2009 el gobierno mexicano utiliza una metodología para la medición de pobreza. Si a través de esta medición se extraen datos como que el 44.2% de la población en el 2009, este es el 2009, en pobreza era de aproximadamente 36 millones de mexicanos en pobreza moderada, porque pues, existe pobreza moderada y existe extrema pobreza, ¿no? Y 11.2 millones en extrema pobreza. Entonces, pues bueno, los datos van a ir saliendo conforme avance el programa, pero más o menos por ahí dejamos un preámbulo para empezar. A mí me gustaría comentarles también que, de acuerdo al Coneval, en México hay 2 millones más pobres que hace un par de años. El crecimiento de la población en esas condiciones pasó de 53.3 millones de mexicanos del 2006 al 2014, lo que representa el 46.2 total nacional. Bueno, esto lo informó, como les había dicho, el Coneval. Y bueno, como con este pequeño preámbulo que dimos, bueno, mi compañera y yo, me gustaría preguntarles directamente a nuestros invitados y bueno, si salen alguna sugerencia, pues ya sabemos que aquí entre todos vamos a contestar. ¿Qué entienden, ¿qué entiende como pobreza? Hola, buenas tardes. Primero que nada, quiero agradecerles la invitación y también a tu auditorio, por supuesto. Y bueno, comenzando con lo que habían comentado, pues
pobreza. Pobreza en realidad, pues ya se intuye, ¿no? Es la incapacidad que tiene un ciudadano de no tener los niveles necesarios para una vida digna. Pero pues aquí rebasamos lo que es pobreza, o sea, va más allá, o sea, está la pobreza, pero es pobreza extrema, como lo comentaban en algunos estados de la República. Y tristemente esto se está quejando cada vez más personas. Decían, todos los políticos en campañas, en todo momento, hablan de erradicarla, de quitarla ya del país. Pero, pues se escucha bonito, pero en realidad las estadísticas no nos mienten, ¿no? Realmente hay un retroceso. Y yo sí quisiera también hacer el comentario que tal vez, por ejemplo, en nuestro estado, en Puebla capital tal vez los índices de pobreza no son tan altos, pero en otros lugares de nuestro estado pues sí se puede apreciar, como la sierra, por ejemplo. Es triste, es deplorable que realmente, a pesar de que la gente busca tener más oportunidades, se les niegan por muchas razones. Entre ellas que tal vez no tengan preparación, pero ¿cómo van a tener preparación si no se les da la oportunidad de prepararse? Y pues son familias grandes, son gente que realmente no busca prepararse, busca sobrevivir. Y eso es triste, porque no son, como decíamos, llegan a nivel de pobreza extrema, no tienen las condiciones necesarias para vivir. Y pues, bueno, ese es mi comentario respecto a pobreza, y yo sí quisiera también que compartiéramos qué pensamos también de este tema, ¿no? Adelante. Pues muchas gracias por la invitación y aquí con mucho gusto acompañándolas, es un honor. Pobreza es la falta de un recurso para poder sobrevivir en esta vida. Y digo sobrevivir porque una cosa es vivir por el simple hecho de existir, y otra es sobrevivir por luchar por no morirte. Y en esa lucha por el no morirte está la alimentación, están los servicios, está incluso la educación, todo lo que conlleva este tipo de situaciones. Es importante saber que México puede cambiar. Yo creo que México puede ser un mejor país, puede sobresalir, puede estar en el primer mundo, pero siempre y cuando empecemos a cambiar desde hoy mismo. Pero también tenemos que empezar a cambiar la mentalidad de cada uno de nosotros los ciudadanos, porque en muchos casos está en nosotros ese cambio. Hoy vivimos en un gobierno en el cual, ya hablo de manera estatal y federal para no colorear esta situación, en la que reparten televisiones y reparten techos dignos, pisos dignos, o sea, todo digno, todo es digno, pero esto se acaba y esto te dura 15 días y esto no erradica la pobreza. Al contrario, con esto estás mal acostumbrando a las personas. Hay muchos casos de personas que no trabajan porque no quieren y que nada más están esperando un recurso del gobierno para poder sobrevivir. Su casa es de lámina, su casa es de cartón, pero eso sí, ahí tienen su antena de Sky. Entonces, y esas personas se miden en los índices de pobreza de las estadísticas que me estás dando. Entonces yo creo que no es justo para muchas personas que viven en la Sierra Norte, en la Sierra Tarahumara, en el estado de Veracruz, también en Zongolica, en Guerrero, en Chiapas, y no nos vamos tan lejos, aquí en Puebla capital, en San Aparicio, en San Pablo Xochimehuacán, donde en realidad los índices de pobreza son muy altos y que ahí sí tenemos que atender con focos rojos las necesidades de las personas de las cuales comer es un lujo, que a todas estas personas que nada más están formándose 7 horas para recibir una tele del gobierno federal y a los 2 días irlas a empeñar. Yo creo que tenemos que tener cierto énfasis en las situaciones que estamos pasando con pobreza extrema, con sobrevivencia y como vivir para ver qué conseguimos y que me consideren pobre. Al fin voy a vivir sin trabajar un tiempo y a lo mejor se escucha mal lo que estoy diciendo, pero yo creo que tenemos que tener mucho énfasis en esta situación para identificar en realidad las necesidades de las personas. Así es, yo creo que erradicar la pobreza tiene que venir desde 2 puntos de vista. Yo siempre a lo largo de este programa he pugnado por lo que más pueda para concientizar en materia de derechos humanos y no a los gobernantes, porque habrá algunos que sí trabajan por ellos y siempre lo van a hacer y habrá otros que
ni les interesa ni lo van a hacer, ¿no? Al final de cuentas, aquí se tiene que concientizar es a la sociedad, es quien crea las organizaciones no gubernamentales, es quien crea las fundaciones, quien crea las asociaciones. Pero yo creo que las cuestiones hablando de este tipo de pobreza, tenemos que verlas desde el punto de vista de que no solo es proveer, eso es muy acertado. ¿Por qué? Porque tú puedes proveer de recursos me refiero a lo mejor educación, dar becas, y tú puedes proveer a lo mejor en materia de salud, y proveer televisiones y proveer refrigeradores y dar una beca para ninis y dar una beca para las mujeres y dar una beca para el campo, ok. Desde este punto de vista, bueno, pero esto se tiene que sustentar con un ingreso, eso es muy muy cierto. Al final de cuentas, puedes tú tener un ingreso muy bueno y no tener ninguna de tus necesidades cubiertas, puedes tener, no muy bueno, pero un ingreso promedio, pero no tienes seguro social, pero no tienes vivienda, pero no tienes educación, o al revés, tienes todo eso con los subsidios que te han dado, pero no tienes un buen ingreso. Al final de cuentas, yo también creo que tiene que haber una conjunción, una complementación de los dos lados para que subsistan estos dos puntos, porque sin estos dos puntos pues no erradicas absolutamente nada. Dándole todo a las personas efectivamente no erradicas nada, pero si las personas no generan un ingreso tampoco, pero si las personas generan un ingreso y tampoco tienen las herramientas básicas, ¿no? Porque una persona puede tener un ingreso promedio, pero pues no se va a ir a construir una escuela para irse ni va a ir a construirse un hospital para irse a atender, ¿no? Entonces yo creo que por ahí va estas cuestiones, a reserva de lo que ustedes quisieran opinar o complementar, alguno de los tres, pues en materia de que estos factores yo creo que son importantes para empezar a hablar de una solución, aunque va empezando el programa, pero empezar a tratar ya las soluciones y no irnos tanto por qué, cómo, quién tuvo la culpa, quién se robó, quién fue, no, para dónde vamos o para dónde se puede ir. A mí me gustaría también comentarles que, bueno, desde el 2014 que hicieron esta encuesta del Coneval, bueno, dio un resultado de 10 estados aumentó el número de pobreza, en los cuales, bueno, como habías comentado, se necesita no tan solo, por ejemplo, los bienes, ¿no? Sino también se han visto que se necesita salud, alimentos, vivienda. Entonces, sinceramente, creo que ahí es una falla que existe, no sé, a lo mejor del gobierno o a lo mejor de los programas sociales, pero creo que si 10 estados aumentaron, creo que algo estamos fallando, ¿no? Y bueno, me gustaría... los invito. ¿Quién opina sobre la otra? Bueno, es muy cierto lo que dices, es que esto se convierte en un círculo vicioso. ¿Qué pasaría si hoy todas estas personas que sí tienen un ingreso, como lo mencionas, pero que no tienen seguro, y vamos a llamarlo comerciantes, porque yo creo que en su 90% son comerciantes informales, que se dedican a la venta de piratería, a la venta de antojitos en la calle, de lo que tú quieras, y que el centro o el corazón de todo esto se llama Tepito, en Ciudad de México, donde viene toda la piratería? ¿Qué pasa si mañana se erradica? ¿Qué pasa si mañana terminaría el comercio informal? Pues déjame decirte que el 33% del Producto Interno Bruto viene del comercio informal, que los obreros o trabajadores asalariados con un sueldo mínimo, que aquí vemos en muchas armadoras que están por la Volkswagen, en Finsa y todos esos lugares, que tienen un sueldo muy bajo, como obreros normales, y ellos pues, no son como mucha gente que prefiere irse a galerías o a Angelópolis a comprar ropa. Ellos tienen que ir al tianguis, tienen que ir al mercado, porque ahí es donde les alcanza a comprar. Es ahí donde se hace el verdadero mercado secundario de mexicano, donde en realidad se mueve la lana, vamos a decirlo así. Esto muchos políticos no lo dicen porque es políticamente incorrecto decirlo, pero en realidad el comercio informal es una necesidad para la economía mexicana, y que sí, claro, pues muchos de ellos viven sin seguro social y viven con un nivel de pobreza básico, no extrema, vamos a llamarlo ahí como una pobreza media, pero que ellos son el corazón de la economía, de la clase social que sea, tanto de la clase de pobreza extrema, que también contribuyen en la sociedad, como en las grandes empresarios y las clases más altas y privilegiadas del país. Y a su parecer, ¿cómo se podría combatir a la pobreza, a su punto de vista? A los dos. Bueno, gracias. Mira,
Bueno, quisiera únicamente hacer un comentario respecto a lo anterior, antes de responder a tu pregunta. Porque, bueno, yo creo que independientemente de que estas personas, como comentaba, no sé, puedan dedicarse al comercio informal, pero de alguna manera hay como que ya salimos de pobreza. La mayor parte de estos comerciantes pues no tienen tal vez una vida muy pronunciada, pero no viven de alguna manera mal, como lo que comentábamos hace rato de pobreza extrema. Aquí, ¿qué sucede? Que si a estos personajes tú los quitas, realmente sí vas a aumentar todavía los índices de pobreza, porque aumentas la delincuencia, porque aumentas muchas otras cosas, a pesar de que tal vez no esté bien visto que se haga esta clase de comercio. Así que yo creo que es un mal necesario, ¿no? El que también estos personajes estén ahí, porque alguien, es como aquellos trabajos que no gustan tal vez a cada uno de nosotros, alguien debe hacerlo. Y pues si también dan sustento a otras familias, yo creo que no habría por qué verlo de alguna manera como si fomentara. Aunque yo creo que ya es más cultural, ya sabes, todos prefieren o piensan, no, sabes que es más barato, vamos y lo compramos. Pero pues lamentablemente a veces tampoco el comercio formal apoya a que estas prácticas no se lleven a cabo. Pero bueno, yo creo que eso ya es otro tema y bueno, solo era agregarlo. Y respondiendo a tu pregunta de erradicarlo, es tan difícil responder eso. Realmente, ¿cómo podrías tú erradicar a tantísima población? Porque sería eso. O sea, no es tanto de que prácticamente dar educación así a manos llenas, pero como todos lo sabemos, ya lo comentábamos, necesita un subsidio. Que realmente el gobierno se ponga, ¿sabes qué? Vamos a hacer esto, y que hagan recortes y todo esto para, ¿sabes qué? Lo vamos a llevar a cabo. Pero eso, todo el mundo, todos los políticos han comentado, esa es la visión que tienen antes de tomar sus puestos. Pero, no sé, erradicarlo no, yo creo que simplemente es como que algunos pocos seleccionados, no sé, tal vez tengan la inquietud de salir adelante. Porque como decían realmente la mayoría, y bien lo comentaban, es así de que mejor voy y me formo por una televisión. O sea, realmente no es de que viven bien, incluso así como pueden sentirse, con las pocas necesidades que puedan cubrir. Y digo pocas porque en realidad no son dignas para poder decir que llevas una vida con el sustento que mereces. Simplemente tú te sientes bien en cuanto a lo que tienes, tus objetos, el material que puedes tener, y tristemente ese es el pensamiento de gran parte de nuestra población. Y pues tal vez todos digan, sí, vamos a erradicarlo, vamos a echarle ganas, sí se puede. Pero también la gente es muy apática. La gente prefiere muchas veces lo más sencillo. Y pues eso es un problema. Necesitaríamos meternos en sus cabezas y escultarles y por favor reacciona, por favor prepárate. Y pues eso es un problema que va más allá de nuestras manos, eso ya es cultural. Y pues yo creo que eso no se puede erradicar. Muchas gracias, me gustaría escuchar al licenciado. Bueno, cuando yo cambié de partido, yo voy a hablar de una manera muy personal. Yo siempre tuve una visión desde que me empezó a interesar la política de que la educación y el estudio es la base del éxito de cualquier nación. Y yo en Nueva Alianza es un partido que todos sabemos que tiene como eje central la educación. Si nos ponemos a ver países que han vivido situaciones muy similares a las que ha vivido México a lo largo de estos 200 años, que ha vivido 4 revoluciones muy fuertes, que es la independencia, que es la guerra de reforma, la revolución y por qué no llamarla guerra contra el narcotráfico, que las cuales nos ha desestabilizado mucho, pero no tenemos que culpar a estos procesos de desarrollo porque a otros países les ha pasado. A Alemania le pasó 2 veces en 2 guerras mundiales, a Corea le pasó ya en 2 guerras y una intervención, pero Alemania y Corea, que han vivido situaciones exactamente similares a las de México, no tuvieron excusas para crecer y desarrollarse como tal. ¿Y cuál fue el eje y cuál fue la guía para todo esto? Invertir en educación. Hoy en educación se invierte poco, se invierte mucho. Sí, digamos que los sindicatos han secuestrado un poco la educación en nuestro país, pero nosotros también como ciudadanos tenemos que ser órganos regulatorios de todo esto.
que no lo tengamos que permitir, pero si invertimos en educación, en ciencia y tecnología, en cultura como tal, el país se va arriba. México es uno de los países culturalmente hablando más fuertes de todo el mundo, como muchos países, incluso mejor que muchos países europeos. Yo los comparo con muchos países asiáticos, pero tiene un potencial cultural muy fuerte, un poder gastronómico totalmente fuerte. Ayer veíamos la final de este programa de cocina y México tiene todos los sabores de todo el mundo. No es como en Italia, que nada más lo que hay en la zona, no. Debido a que hemos sufrido tantas conquistas y tantas intervenciones internacionales, pues nos han traído sus comidas y aquí las dejan, y nosotros hacemos un festín y una gran gastronomía con todo eso. México, la comida mexicana es patrimonio de la humanidad. Y la educación, o sea, en ciencia y tecnología tenemos nuestras fugas de cerebros al extranjero. ¿Por qué? Porque nadie quiere patrocinar, nadie quiere meterle lana a los proyectos de los jóvenes, y que hoy las pymes y todo este tipo de situaciones pues se quedan truncas porque el 90% fracasa. En educación no se va el presupuesto y ya. Ahorita que estamos hablando de pobreza, aparte del presupuesto que hay hacia la Secretaría de Desarrollo Social y la Cruzada contra el Hambre, el 1% del Producto Interno Bruto se invierte de más de manera digamos de emergencia hacia la pobreza. Entonces yo creo que tendríamos que enfocarnos más en la educación, que es la base de todo. O sea, en educación podemos sacar 500 ramas sobre lo que podemos hacer: planificación familiar, salud, lo que tú me digas, y yo creo que esa es la base para erradicar la pobreza en México. Muchas gracias. Me gustaría comentarles lo siguiente. Recuerdo que en otros países, en los países de Europa, hay un derecho llamado derecho del mínimo vital. Exacto. Así es. En el cual, ubica al derecho a la alimentación, vivienda, salud, cultura, seguridad social. Y eso es para disminuir lo que son los índices de pobreza a nivel en Europa, ¿no? No sé si... El mínimo vital, lo que yo sabía del mínimo vital era que se creó, ni siquiera se creó para la pobreza, se creó porque cuando se estaban haciendo las demandas de alimentos, se estaba quitando mucho porcentaje a los padres en ese entonces. Entonces, pues dice los tribunales alemanes, dicen, bueno, hay que entender que sí, él tiene que cumplir, pero él también necesita dinero básico para su subsistencia, ¿no? Que podríamos hablar de los mal denominados derechos humanos de primera generación, ¿no? Que yo creo que aquí le llaman límite de estabilidad, me parece, ¿no? Aquí en México que habla de que de lo básico, que es a lo que tendrías que llegar, que se supone que la pobreza moderada, que es de la que estamos hablando, es lo que está un poquitito más abajo, o sea, realmente no está tan lejos de esto. Entonces pues sí habría que, yo creo que hacer bien hincapié en pobreza moderada y extrema pobreza, ¿no? Que al final de cuentas, pues sí, en relación hay indicadores que efectivamente, como ellos comentaban, pueden estar tomando en consideración este tipo de pobreza moderada, que pues a lo mejor uno dice, bueno, no está tan, a lo mejor tan radical o tan extremista la situación, pero pues para los índices de desarrollo sí está como, sí estamos en un nivel de pobreza, porque pues necesitamos satisfacer las necesidades básicas, ¿no? Yo creo que va por ahí. Y otro punto, la educación, ese fue el primer programa y qué bueno que lo tocaron. Y yo creo que por ahí es definitivamente la clave de todo, ¿no? En general, sin irnos más allá, sin ahondar en el tema, yo insisto, creo que esta reforma nos vino a pasar, sí es una buena idea, pero yo creo que para mí la reforma educativa es cuando yo siempre he dicho esa metáfora y la estoy copiando, no recuerdo dónde la leí, que decía, traes un camión muy malo y tienes un camino muy malo, pero ya vas a tener un buen chofer, sí vas a tener un buen chofer, pero pues las circunstancias siguen siendo adversas, ¿no? Y en general, a lo mejor uno de ustedes, hay un libro que se llama Ya basta de historias, no sé si a lo mejor lo han escuchado,
que habla justamente de lo que estaban platicando ahorita, que dice, estos países como Finlandia, que ahorita es una potencia en educación, hace unos años estaba exactamente en las mismas condiciones que México, exactamente, o sea, no, ni más ni menos, y era más chico, ¿no? Y ahorita, bueno, se está exportando, perdón, el modelo educativo de Finlandia, y que pues obviamente esto conlleva que el nivel de vida de las personas en general pues haya aumentado. Ya no estamos hablando de y también tocaron un punto bien importante, la ciencia y la tecnología y la cultura. Y yo creo que promover, yo estudié ciencias sociales, pero yo creo que es muy muy importante promover la ciencia, las ingenierías, la tecnología, porque estamos muy arraigados en estas cuestiones de no me gustan las matemáticas y no quiero meterme a otra cosa. Y la realidad es que, poniendo un ejemplo, dicen, bueno, ¿cuánto te cuesta una materia prima? ¿No? A lo mejor, por poner una marca, algo que viene una tela de la marca que ustedes le quieran poner para los trajes, ustedes que son hombres. ¿Cuánto te cuesta sacar la materia prima? ¿Y en cuánto la vendes? ¿Qué la venderás? ¿En $6? Por poner un ejemplo muy ficticio. ¿Y cuánto le van a pagar al diseñador de la marca que va a hacer exactamente la misma camisa con la misma tela que otra? ¿150? ¿250? ¿Por qué? Porque este joven o muchacho o señorita o lo que sea se preparó en este sentido y está ganando, y aquí quien realmente puso la mano de obra, quien coloquialmente dice se dio las friegas, pues está ganando, ¿no? una miseria, sí. Y la persona que realmente nada más tuvo la idea de vamos a ponerle una palomita bien bonita en la etiqueta, estás ganando el doble. Yo creo que es muy importante incentivar. En México estamos muy, nos espantan mucho las cuestiones tecnológicas, las cuestiones de ciencia, las ingenierías, nos aterran, y yo creo que por ahí es donde podemos nosotros encontrar una puerta de salida, ¿no? Hacia que las siguientes generaciones vengan. Y no estoy menospreciando las ciencias sociales, solo digo que hay que incentivar a que a lo mejor a muchos realmente sí les gusta, sí les apasiona, pero como hay tantos estigmas de las sumas y las restas y las matemáticas y el álgebra, pues eso inhibe, ¿no? A lo mejor a las futuras generaciones. Sí, como dicen, bueno, todo inicia desde la educación, ¿no? Pues si te enseñan, en la escuela no te enseñan unas buenas bases de matemáticas y todo eso, pues no vas a saber, la verdad. Y vas a tener el temor ahí de no estudiar una ingeniería o algo, ¿no? Y bueno, pues me gustaría, si te preguntar. Yo quiero igual, si ustedes tienen algo que agregar, y ya después si quieren pasamos a la pregunta. Pues, no sé, es siempre muy común escuchar todo esto, se habla y se siente bonito, ¿no? Imaginárselo. Pero realmente ya nuestro país ha sido tan rezagado en todas estas cuestiones que han comentado, que sí, la educación es la base primordial de un buen país, de una buena sociedad, que en realidad cuando ya hablamos de este país ya no podemos compararlo con que tal vez otros países pasaron por ahí, porque realmente también tiene que ver mucho la cultura. Voy a insistir en esto de la cultura. Realmente tenían la intención de ser distintos. En del otro lado del charco, es aquí donde nosotros estamos, pues yo creo que son más los afectados, que obviamente todo en este país, y yo creo que en el mundo, pero más que nada aquí, todos son intereses. Y pues imagínate a toda tu población bien educada, bien vestida, bien alimentada. Tú perderías tantísimos, tú como poder, tú como todo lo que hay, que me causa tantísima tristeza, perderías tantísimos privilegios. Por ende, todo esto que viene de todos los colores de los partidos políticos, no hay que señalar a uno en específico, pero pues imagínate quitarles ese estilo de vida. Obviamente es bonito decir sí, la inversión en la educación, las ciencias, la tecnología, pero pues no sé, a mí me duele bastante que la intención sea toda la contraria, ¿no? Se dice para que nos quedemos con esa idea y sí, se va a hacer. Y claro, gente como nosotros que lo estamos hablando, si tuviéramos ese poder realmente lo haríamos, porque estamos convencidos que esa es la solución. Pero pues por el momento otros países sí se mentalizan, sí quieren hacerlo, incluso sus propios gobernantes tienen la intención
de ser un país potencia, como los que citaban hace un momento, Finlandia, Alemania, que yo creo que Alemania es de los países laboralmente más rudos que hay en el mundo, y pues por eso tienen esa reputación, independientemente de que les hayan golpeado tantas veces, de todos los aspectos, no solo en las guerras. Y pues no sé, tal vez si realmente nuestros políticos y también nosotros formando parte y vislumbrando que podamos tal vez poder hacer un cambio y hacerlo, eso va a cambiar, ¿no? Porque ya no solo se va a quedar en que lo platiquemos, sino en que realmente estemos convencidos y que tal vez aquellos que ahorita tienen poder también se convenzan que es un ganar-ganar, no solo ganamos unos y los demás pues hay que sobrevivan. Es ganar-ganar, yo creo que sí es bonito decirlo y que bien que estemos conscientes de eso, pero no sé, yo creo que no es solo de que falta la inversión en la ciencia, la tecnología y la educación y ya con eso ya se acabó todos nuestros problemas. Porque pues también falta que alguien diga, sí, hay que hacerlo. Y pues, no sé. Gracias. Todo esto, ya sabes. A mí me gustaría comentar como un dato más, que el Coneval considera que el combate de la pobreza tiene que ver con dos aspectos: la política económica, la política social, por lo que están implicados muchas dependencias, no solo tan solo la Secretaría de Desarrollo Social, sino también los estados, los municipios, para participar en esto, lo que es la pobreza, ¿no? Que son factores que deben influir para disminuir la pobreza. Y bueno, me gustaría escuchar su punto de vista. Primero, tienes mucha razón. O sea, la pobreza es de los pocos temas de importancia que tienen que ver con todos los sectores. Aquí correspondencia, corresponsabilidad, es como se le llama a este tipo de situaciones cuando intervienen muchas instituciones, porque aparte de las instituciones, las organizaciones civiles intervienen también. Intersectorialidad también se le llama a este tipo de situaciones. Supongamos, vamos a poner, porque ahorita nos podemos sentar y hacer 2000 casos similares y se nos va el día, no la hora, el día. Por ejemplo, los embarazos de temprana edad, de adolescentes de 14, 15 años que tienen un niño al mundo y que se convierte en una bendición y lo que tú quieras, como les quieran llamar, pero que ese niño crecerá en la pobreza porque esa madre dejó de estudiar. Al dejar de estudiar tendrá un trabajo poco remunerado, o al no encontrar un trabajo tiene que casarse con el tipo no la quiere, por ende le va a maltratar, le va a pegar y va a vivir en sufrimiento. Entonces, de entre tantos abusos va a tener otros 2-3 hijos, y en esos 2-3 hijos ahí vamos por pobreza. Entonces, ¿ahí qué tiene que ver? Tiene que ver el sector salud, el sector de educación, la de población, se me fue el nombre. O sea, tienen que ver todos los factores. ¿Por qué? Porque todo va encaminado a la pobreza. Es como que la parte de hasta abajo de todos los problemas de México. Si la parte de arriba es la corrupción, si nos vamos cadena por cadena vamos a llegar hasta la pobreza. Si vamos en medio ambiente hasta abajo, la pobreza. Entonces tiene que ver con todo, y esta corresponsabilidad de las instituciones tiene que ver con una u otra cosa, porque es muy fácil yo como ciudadano decirle y mentarle la madre al gobierno, pero como sociedad civil también tenemos mucho que ver. Hoy vemos a los candidatos independientes que son los héroes, tenemos a Bronco como el nuevo Miguel Hidalgo, pero atrás de él hay instituciones que tienen como bandera un partido político o algo. ¿Qué va a pasar cuando un candidato independiente falle? Entonces ya hasta los ciudadanos nos vamos a fallar. ¿Por qué? Porque el sistema te jala, y el sistema también es parte de los problemas de la pobreza. Entonces yo creo que tenemos que ser muy cautos en eso y darle una responsabilidad mayor y muy grande, aunque no quiera el ciudadano. ¿Por qué? Porque si ellos no tienen van a decir, ¿yo por qué voy a mantener a los pobres? No, pero tú sí puedes dar un órgano regulatorio al gobierno y decirle en qué está mal para que lo haga.
No solo esperar, no, pues el gobierno está mal, los diputados ganan 100,000 pesos al mes. No, pues ¿de qué sirve que me lo digas? Házmelo saber bien y conforme algo, está el IFAI y hay tantas cosas en las que los ciudadanos pueden intervenir mucho. Sí, yo ahí sí concuerdo igualmente. Si no tomamos la corresponsabilidad nosotros como ciudadanía, y eso siempre lo hemos manejado, híjole, es que venir aquí a decir, es que Moreno Valle, es que Enrique Peña Nieto, y es que, pues sí, pero ellos están ahí al final, aquí abajo, y hay fundaciones y organizaciones que se dedican a apoyar a personas con discapacidad, hay organizaciones, la sociedad civil, que se dedican a apoyar a la educación, se dedican a ayudar a las personas que tienen problemas crónicos de salud, etcétera, etcétera. Al final de cuentas existe esa corresponsabilidad y que todos debemos de asumir, ¿no? Al final, el primer paso pues es poder hablarlo y poder detectar que realmente está pasando, ¿no? Es como el alcoholismo, el primer paso es aceptar que tienes un problema y ya después ver qué es lo que vas a hacer. Si te vas a sentar exactamente, híjole, pues a esperar a que llegue un político mágico a cambiarlo todo, pues aquí nos vamos a quedar esperando, ¿no? Al final de cuentas, quienes han logrado muchas cosas ha sido la sociedad unida, organizada, a través, insisto, yo sí soy muy pro de las asociaciones, de las fundaciones que presentan y que gestionan. ¿Cuántas asociaciones no se dedican a gestionar sillas de ruedas, a gestionar becas, a gestionar apoyo a personas con enfermedades, con padecimientos, con menos oportunidades, que se dedican a gestionar a lo mejor que las mujeres indígenas puedan exportar su trabajo y venderlo, y eso pues es un incentivo y es una forma de desarrollar que si no llega pues el diputado o el senador, no importa, la fundación o tu asociación de alguna u otra forma puede ayudar, que también, bueno, no es tan fácil crear una asociación, pero sí a lo mejor si ahorita no estás en la posibilidad de hacerlo, pues sí unirte, ¿no? Que insisto, es una responsabilidad que esto va a cambiar porque la sociedad lo quiere cambiar, porque pues en el gobierno ya han pasado muchos años y no va a cambiar y no se ve por dónde, pero la sociedad tiene la opción de presionar y de pedir y de exigir, y yo creo que por ahí está la solución de estos grandes problemas sociales en México, es la sociedad informada y consciente. Tampoco podemos obligar a todo mundo a que tome conciencia, porque hay gente que no quiere, y si no quieres ver, no lo vas a hacer, y tampoco puedes ir obligando, oye, tú, ¿por qué te gusta ver la novela? ¿Por qué no te pones a leer? Sí, a lo mejor creándole conciencia y explicándole muchas cosas, va a haber una o dos personas que te van a decir, bueno, tienes razón, a lo mejor por aquí va, pero no podemos obligar a todos, ¿no? Pero sí podemos, las personas que están conscientes, si lo quieren hacer, claro que sí se pueden organizar, sí pueden lograr algo. Y bueno, yo quiero ya hablar un poquito ya más de, ¿ustedes qué opinan? ¿Cómo ven? La solución mágica que se ha buscado también o que se ha querido dar es, vamos a aumentar el salario mínimo, ¿no? Que es por ahí, que es como si fuera la varita mágica también, que con el salario mínimo aumentándolo, todo se va a acabar. Yo personalmente pienso que no, pero ¿ustedes cómo ven esta solución de aumentar el salario mínimo, que ahorita ya no se estandarizó, ¿no? En general, pero de buscar un aumento como una forma de solución a la pobreza? ¿Qué tan viable o qué tan real o qué tan, a lo mejor nada más, qué tan proselitismo resulta nada más hablar del salario mínimo? Bueno, pues es un tema muy importante y yo creo que es mucho show. El salario mínimo es un show como tal. Tú me hablabas ya para juntarlo todo, hace rato de Finlandia y países como Suiza. Bueno, Suiza es un país que históricamente siempre ha sido rico como tal, Suecia, Finlandia, pero déjame decirte que son países con poca densidad demográfica, son países con poca gente. Hoy intentamos hacer un modelo de Finlandia en México y no va a resultar porque somos, sin mentirte, 50 más de los que hay en Finlandia. Pero, y hoy, y déjame decirte que que a México no le alcanza para tener casas hogar. Si quisiera tener en casa hogar a todos los niños de la calle, no alcanza el dinero, no hay lana. Así le quites el salario a los diputados y a quien tú quieras, que digas, o sea, no va a haber. O sea, si tú le quitas la lana a los diputados, su salario, o se lo pones al mínimo si tú quieres,
no es nada, o sea, no representa nada en realidad a los problemas sociales del país. El caso es del salario mínimo es aquí algo muy muy raro, porque si homologamos el salario mínimo al triple o 5 veces o algo como en Estados Unidos o el salario que tú quieras, obviamente ya no va a alcanzar para tener 4 trabajadores, sino un trabajador. Esa es una. Otra, hoy tenemos una reforma laboral que ya da un paso concreto a lo que son los outsourcing. Y esas outsourcing no te van a permitir tener un salario base, te van a pagar por hora, te van a pagar, así pongas el salario mínimo de 1,000 pesos, te van a pagar por hora lo que quieren. Y pues no, o sea, es un show bastante, digamos, de una bandera muy política. Porque si yo te pregunto hoy, oye, ¿te gustaría que subieran el salario mínimo? Pues tú vas a decir, pues sí. Oye, ¿te gustaría que privatizáramos que el petróleo no se lo robaran? Sí, no me gustaría. Entonces, son las encuestas que salieron que ninguna pasó, ni la del PRI con lo de los menos pluri, o sea, porque todos eran como preguntas muy populistas, que digan, no, es que el PAN me quiere subir el salario y el PRI quiere quitar a los plurinominales y el PRD no se quiere que no se roben el petróleo. Entonces son cosas muy de política. Si tú subes el salario mínimo, le das en la torre al sistema económico del país por completo. El Banco de México se iría a la quiebra, el dólar seguiría como a 25 pesos, entonces caeríamos en una recesión, en una crisis económica bastante grande, porque el nivel de desempleo crecería, la delincuencia crecería, o sea, sería un factor muy importante. Este salario se tiene base a la proyección demográfica que existe en el país. Lo que sí se podría hacer es que tuviera un crecimiento más importante en base al crecimiento de... se me fue. El crecimiento de la tasa de interés, de los movimientos cambiarios que hay en el sistema bancario nacional, de la inflación también, que vaya conforme la inflación. La inflación sube 2% y el salario mínimo 0.5, entonces no es algo irrelevante. Entonces yo creo que sí tendría que ver mucho con política, más el incremento al salario como tal. Yo creo que sería más el problema de los trabajos, ¿no? La creación de nuevos trabajos que aumentar el salario, porque si no hay trabajos va a aumentar la pobreza, ¿no? Eso es lo que mi punto de vista, ¿no? Y aparte la vida es más cara cuando sube. Tú lo ves por el punto de vista de, sube el salario, sí, pero la determinación de muchas cuotas, multas, etcétera, se basa en el salario mínimo. Claro. Y si tú aumentas el salario mínimo, pues a lo mejor una cuota que te costaba 2 salarios mínimos ya no va a ser igual que... Además que en México pagamos muy pocos impuestos. México es de los países que pagan impuestos más bajos en todo el mundo, y aún así nos quejamos. Si nosotros como mexicanos pagáramos más impuestos, que sería lo correcto, créeme que viviríamos como rey. Eso que dices es muy correcto. Tendríamos que gastar en lo que la vida económica sería igual. Yo aquí compro un hot dog en 20 pesos, en 17 pesos, y te vas a Nueva York y cuesta $1. Entonces es igual, cuesta un hot dog igual en México que en Estados Unidos. Pues sí, mire, yo creo que este es el tema en el que yo creo que sí, en todo lo que han comentado, porque más que nada es el poder adquisitivo. Yo leía en un periódico que realmente las intenciones para haber aprobado el aumento del salario mínimo es esa, únicamente el poder adquisitivo. Eso no va a cambiar en absoluto nada de que la mejor calidad de vida, no es cierto. Simplemente, también obviamente que ya se había venido hablando de esto, que no es una solución, únicamente se tomó la medida y súbelo unos 2 pesos, 2 y fracción, y pues a eso le llaman el poder adquisitivo. ¿Qué puedes comprarte con 2 pesos más? Pero pues de alguna manera ese es el camino, esa es la proyección. Ya sabes, si tú vas, enciendes la radio, enciendes la televisión, te van a hablar de que una acción más de nuestro gobierno. Y claro, eso no es la solución, pero al menos te quedas con eso como ciudadano. Bueno, sí, o sea, no sé, vas caminando o estás viendo un programa y lo escuchas, bueno, algo pasó y lo ves a tu alrededor y todo el mundo habla de eso, y también te contagias, aunque realmente esa únicamente haya sido una estrategia, ¿no?
meramente política, que no cambia en lo absoluto nuestra calidad de vida, no la cambia y no la va a cambiar. Porque como decían, auméntalo más y ahora todos los problemas que va a acarrearte, ahí va a ser un problema mayor todavía del que tenías. Así que, pues sí, yo creo que estoy en acuerdo completamente, y sí, sin duda alguna, yo creo que vamos a seguir viendo otros aumentos de centavitos en los próximos años. Me gustaría preguntarle a los dos, ¿por qué creen que en México no puede dejar atrás la pobreza como en otros países? ¿Acaso es un factor económico, social, cultural, de educación? Iniciando con el licenciado Marco y la profesora Alejandro. Todos los que mencionas, todo, o sea, todos, o sea, no hay una bandera como tal. A veces los partidos y la sociedad y todo el mundo tomamos como bandera uno de los que tú dices, pero los fenómenos son los mismos, es siempre. Yo creo que hay que, la mayoría de la pobreza, vamos a ser muy francos y muy sinceros, está en los pueblos indígenas, que es donde radica en realidad la pobreza extrema y donde más nos han valido, que en realidad la tierra es más de ellos que nuestra, porque nosotros somos mezcla de españoles y ellos en realidad siempre han estado aquí. Pero al ellos no quejarse, al ellos vivir por vivir. A mí me tocó ir hace poco a un pueblo donde tenían sus montoncitos de fruta. ¿Y cuánto cuesta? $1. ¿Cómo $1? Ten 10. No, $1. Y se ofenden si tú les das más. Entonces esa ideología que ellos tienen de manera cultural, como tú lo mencionas hace un momento, sí afecta mucho el que los gobiernos se hagan concha en ese tipo de casos. Y a veces, déjame decirte, hay un libro de Alejandro Jodorowsky donde él dice que junto con un monje llamado Enjo Takata intentaron implementar la soya en muchos lugares de Guerrero, precisamente de donde eres. Pero ellos a enseñarles a cultivar la soya, a decirles que es una propiedad en las cuales se pueden alimentar de muchas maneras, llegó el gobierno como tal, o sea, él lo relata en su libro, no sabemos si es cierto, pero ya sabes que todo está muy asemejado a la realidad, y les dijo, no me les enseñes cosas nuevas porque están bien como están. O sea, vamos a ponernos a pensar y qué tanto le conviene a las grandes industrias que existan los pobres, porque también es un mercado comercial muy grande. Es una burrada lo que digo, sí es de manera irresponsable, sí, pero vamos a ser reales, o sea, el gobierno los usa como tal y no les importa mucho hay cosas que son más prioritarias para el gobierno, como el petróleo, como la luz, como tantas cosas, que la pobreza como tal. Mientras les dé su tele y les ponga su casetita de comida en $10, ellos van a ser felices, cuando lo que tienes que hacer es invertir en empresas. ¿Sabes por qué se fue la armadora de motores de aquí de Volkswagen de Puebla hace como 6-7 años? Porque el gobierno no les quiso conseguir un terreno para que pudieran hacer la armadora. Entonces la armadora tuvo que buscar otro estado. Y aquí se fue, ¿cuántos empleos pudo tener la armadora de motores de Volkswagen? Nada más porque el gobierno no quiso buscar un terreno. Y como esto, muchas cosas. Hoy los documentos dicen con mucho orgullo, bajamos ya de 25 requisitos a 15 nada más para abrir una empresa. Sí, no manches, 15, o sea, gracias, ¿qué ayuda me das? Y ahora, como ya no saben cómo poder sustentar la pobreza, que ya es muy dura, ya el camino son las pymes. Cuando te decía que el 90% fracasan, y fracasan y no te da un seguro social como tal, solo te da un emprendimiento por 2-3 años, no te emplea como tal, te emplea con el mínimo, y no va a servir de nada porque siguen existiendo los monopolios y o sea, cambiando, créeme, todo ese tipo de cosas, la pobreza va a bajar. Pero la corrupción es la principal causa de todos estos factores, y como te decía hace rato, de la corrupción nos bajamos hasta la pobreza. Adelante, licenciado. Sí, gracias. Pues yo debo insistir también que sí, todo lo que mencionaste, tanto social, cultural, pero yo creo que en este país sí lo que pesa más es lo cultural. Porque bien se comentaba, ok, tú quítalos, imagina erradicar o quitar o que ya no existan todos esos pobres. O sea, hay tantos intereses económicos, tanto dinero que se mueve a través de ellos, que pues generarías una inestabilidad que no puedo imaginármela.
porque en realidad también son necesarios, todas estas personas son necesarias, todos estamos en el puesto en el que debemos estar, de alguna manera. Y yo sí debo permitirme también que, tristemente en nuestro país, la cultura apática, hace un momento decían, no, pues tú puedes exigir, tú puedes llegar y no solamente quejar y que venga un político mágico. Pero pues en realidad hay gente que tal vez dice, sí, yo quiero exigir lo que a mí me corresponde, porque he trabajado, porque pago impuestos, porque bla, bla, y pues no nos vayamos lejos. Llegan las represiones, la violencia, o sea, realmente tú como ciudadano, como tal, no eres válido. Es triste, porque en realidad tú llegas y te quejas, tú una sola persona que vayas y le digas, sí, sí, claro, llegas unido, porque la unión hace la fuerza, y tal vez no sí, y hagas un poco de eco, pero eso, nos hemos dado cuenta que no hay ni siquiera por qué redactar un documento con firmas, con lo que tú quieras, formal, mira, te estoy exigiendo esto, está mal por esto, bla, 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 no sé, lo que tú quieras, y pues realmente no te dan el espacio ni la cabida para poder decirte, sí, las cosas van a ser distintas, yo estoy para servirte, porque no es así. Y pues ¿qué haces? Bueno, no me hicieron caso, no me van a seguir haciendo caso, y te conformas. Así como vives, tú no puedes imaginarte viviendo de otra manera, porque así es el sistema va a tenerte aquí. Pues quiero agradecer a cada uno de los invitados por haber participado en este programa, por haber dado su punto de vista, y me gustaría, si quiere dar Sí, no, muchas gracias por asistir, por regalarnos esta hora, y pues esta es su casa, y muchas gracias. Y gracias a ustedes. Nos vemos pronto, ojalá. Oh, muchas gracias. Me gustaría cerrar nada más con una frase. Yo no tengo la culpa de haber nacido pobre, pero tengo la culpa si muero pobre. Con eso, muchas gracias por la invitación. Gracias a ustedes. Es así como culminamos nuestro programa Hablando con